Hombre, en principio, Mariló, yo creo que habría que definir un poquito lo que se conoce como una enfermedad mental, ¿no? Una enfermedad mental no se define como un estadio transitorio, es decir, una enfermedad mental es algo ya instaurado en el cual aparece una serie de sintomatologías y conductas que se alejan a lo que normalmente, entre comillas, conocemos como que es lo más socialmente adaptado. ¿Qué es lo que ocurre en ese tipo de circunstancias, Mariló? Bien, en el vídeo salía muy claramente, ¿no? Y es que molesta, es decir, no todas las personas ni tienen la capacidad, ni el tiempo, ni la paciencia para asimilar todas las consecuencias que les suponen ese tipo de trastorno. Pero sí es verdad, y ya que lanzo esta idea para que quede constancia de que con una buena medicación y sobre todo con una buena supervisión que permite un acercamiento del familiar o amigos al enfermo hace que no se estrese y que esa sintomatología pueda un poco paliarse para que las personas con este tipo de enfermedad que no han elegido ellos puedan incluirse de la mejor forma y de la forma más adaptada a nuestra sociedad y que el sufrimiento obviamente pues sea el menor posible, ¿no? Sí, José María, como abogado, legalmente estamos obligados como padres a cuidar de nuestros hijos cuando presentan una enfermedad mental y sobre todo estamos además en un momento donde hay determinado tipo de sustancias, de drogas que parece o se habla que al final desemboca o podría desembocar en una enfermedad mental. ¿Cómo está la situación legal? La situación legal es que la ley entiende que una persona está incapacitada legalmente cuando así lo dice una sentencia y cuando padece una enfermedad o una alteración persistente, lo que ha dicho Esther, que impida a esa persona regirse por sí misma. Eso es lo que dice la ley. Pregunta, respuesta. Oiga, ¿los padres tienen obligación de estar con sus hijos? Pues mire usted, si en realidad la enfermedad mental que padecen los hijos ha ocurrido durante su menor edad, lo lógico, lo que dice la ley, es que los padres de hijos menores de edad con una enfermedad mental incapacitante verán prorrogada su patria potestad, es decir, claro, se comportarán y se obligarán con sus hijos mayores de edad de la misma forma que cuando eran menores de edad, porque la patria potestad se prorroga. Distinto es la obligación del hijo hacia el padre, Mariló, muy que bien, creo que eso es importante. Que me contaras esa situación. Justamente. Si volvemos la tortilla del revés, ¿qué ocurre? Si volvemos la tortilla del revés, no es tan bonito el tema. A ver, ¿por qué? Los hijos no tenemos obligación de cuidar legalmente a nuestros padres. Eso es una obligación moral. Claro. Legalmente la ley lo único que permite es que se deben recíprocamente alimentos los ascendientes y los descendientes. Es decir, si yo veo a mi padre en una situación de necesidad, lo único que la ley me obliga es a prestarle dinero, a prestarle ayuda, a darle un dinero en concepto de alimentos para que él sobreviva. Pero la ley legalmente no me puede obligar a cuidar físicamente de mi padre. Eso es un tema que va más a la moralidad de cada persona, claro, que a la legalidad vigente. Lo hemos visto además en el reportaje, la despreocupación de los hijos con un padre que vivía en un albergue. A mí me gustaría saber cuándo un juez toma esa decisión de ingresar a una persona en un centro psiquiátrico. Bien. Por mor probablemente de la denuncia, bien, de alguna persona, bien, ¿no? Bien, vamos a ver una cosa. Es muy fácil y es muy simple. Vamos a ver una cosa. Todo internamiento de una persona enferma mental debe exigir una autorización judicial. La autorización judicial, en el 99% de los casos, es previa a un internamiento. Segundo, ese 1% que yo he dicho es el que la ley establece como internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. Ese es el que puede realizar el director de un centro hospitalario o de un centro psiquiátrico inmediatamente a la vista de la gravedad de la enfermedad mental. Pero tiene una obligación que es muy lógica, que en el plazo de 24 horas siguientes a ese internamiento, pudiéramos decir que médico, dé parte al juez. El juez, ¿cuándo puede ordenar un internamiento? Bueno, pues cuando vea que la persona a la que va a declarar incapaz, porque la incapacitación exige necesariamente una sentencia judicial, cuando vea que tiene que adoptar una medida cautelar de esa entidad a la vista del abandono inmediato que tiene ese presunto incapaz. Primero. Y segundo, cuando una persona que es incapaz comete un delito, el juez,
como primera diligencia, puede adoptar el internamiento en un centro psiquiátrico de ese presunto responsable, que después no lo será. Vamos a hablar de la falta ayuda a las familias. Mira, Mariló, cualquier circunstancia que te haga excluirte de lo que, como bien decía antes, esa normalidad que está en la sociedad, hace que sea necesario el pertenecer a alguna asociación que haga que te sientas menos raro. Es decir, no solamente estamos hablando del paciente como tal, estamos hablando de un familiar que no sabe cómo llevar a cabo la intervención directa con esa persona, que no sabe cuáles son sus necesidades y que no sabe cuál es la manera más adecuada para llevar a cabo una intervención. En una asociación, yo, no en esta, pertenezco a otra, más o menos todas trabajan en la misma línea y la línea es unir a familiares para dotar de información por parte de los profesionales de lo más adecuado a esa patología, posibles patologías, y a su vez el poder facilitar recursos a esa persona que lo necesita, porque la sociedad quizás, como tú bien decías, no dispone de unos recursos claros para integrar de forma adecuada y ocupar a estas personas. José María. Yo digo una cosa muy clara. Parece mentira, pero es cierto, y antes lo comentaba con Esther, que verdaderamente hay enfermos mentales con una estabilidad y con una gravedad de su enfermedad que no están incluidos en la ley de dependencia. Vamos a ver una cosa, en la ley de dependencia, para que un enfermo mental sea destinatario de la ayuda que establece la ley de dependencia, pues hay que ser prácticamente, pues, ¿qué te voy a decir yo?, con una enfermedad gravísima, incapacitado legalmente y con un trastorno mental gravísimo. Y ese, de alguna manera, sí va a recibir la ayuda. Pero estamos hablando, y lo comentábamos antes con Esther, que verdaderamente la enfermedad mental como tal situación debería tener una especial protección en la ley de dependencia y, por tanto, una especial protección a través de la administración. Bien, es un tema tremendamente interesante, sobre todo como objetivo tenemos no demonizar las enfermedades mentales, no relacionarla con determinado tipo de sucesos que no tienen absolutamente nada que ver, pero lo importante es recapitular lo que hemos contado y sobre todo llegar a conclusiones. ¿Qué podemos aconsejar a las familias, Esther? Yo sobre todo, es decir, el asesorarse, porque no es el sentido común lo que hace que yo pueda llevar una guía lo más acertada y adecuada para ese enfermo, claro, sino es la lógica y las evidencias científicas profesionales que nos dedicamos todos a este tipo de patologías te pueden asesorar para disparar, es decir, que se alteren lo menos posible esos mecanismos que permiten a la persona enferma estar lo más ajustado a la sociedad. Y no tener miedo de acudir a la justicia si verdaderamente necesitamos incapacitar a un familiar, porque a través de esa sentencia vamos a poder conseguir otra serie de beneficios, incluso la intervención de la administración judicial ordenando un internamiento en un centro psiquiátrico de familiares con los que de alguna manera no podemos tener un comportamiento normalizado por su agresividad o por su enfermedad. Es decir, no demonicemos la justicia, porque la justicia está, en este caso, para beneficiar más que para perjudicar. La declaración o la sentencia de incapacitación no es un anatema hacia la persona incapaz, sino es la fuente o la apertura de una serie de beneficios que creo que son importantes. Que podría ser la solución. Que podría ser la solución. Muchísimas gracias.